Bichabele, Chincabe, Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de cultura en línea. El día de hoy continuamos con la actividad de Aprendamos Lengua Maya. Para eso el día de hoy les traemos algunas palabras para referirnos en tiempos en lengua maya. Y tenemos la primera palabra que es Behlae, que significa hoy, Behlae. Y lo podemos emplear en la siguiente frase: Behlae yan impo. Hoy voy a lavar. Behlae yan impo. También cuando alguien nos pregunta Bashkin atal, que significa ¿qué día vienes?, la respuesta podría ser Behlae, hoy. Behlae entonces significa hoy. Tenemos la otra palabra que es samal, que es mañana, samal, mañana, y la podemos emplear, por ejemplo, en matin meya. Samale matin meya. Mañana no voy a trabajar. Samale matin meya. Entonces, samal significa mañana. Tenemos la otra palabra, beora, que la podemos emplear cuando nos referimos a algo que está sucediendo en ese momento, ahora. Beora tinshok, ahora estoy leyendo. Beora tinshok, ahora estoy leyendo. También tenemos la palabra holjiak, que significa ayer. Holjiak, ayer. Y la empleamos, por ejemplo, holjiak tinjanta bulil keken. Holjiak tinjanta bulil keken. Ayer comí frijol con puerco. Holjiak, ayer. Tenemos la otra palabra, sam, hace rato, y la podemos emplear, por ejemplo, en sam talaken. Sam talaken. Hace rato que vine. Sam talaken. Y tenemos el tzok, que esto es para finalizar o para decir que algo ya terminó. Por ejemplo, tzok impo. Tzok impo, ya lavé. Entonces el tzok es para finalizar o terminar. Agradecemos que nos hayan acompañado en estas actividades y los invitamos a continuar con nosotros en las redes sociales. Nos pueden buscar como en la página de YouTube a través de Sedeculta. Muchísimas gracias. Taktulaki. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.